Bueno, buenas tardes a todos, tanto los aquí presentes como a los compañeros que mayoritariamente eligen la opción online. Y yo antes de nada quiero poner de manifiesto que al margen de agradecimientos protocolarios, tengo que poner de manifiesto que la proactividad del Banco de España, tanto su sede central en Madrid como la sucursal de Málaga, que está aquí representada. Ahora vamos a presentar a las dos personas que me acompañan. Pues tengo que agradecer muy sinceramente esa proactividad. De hecho, por parte del director de la sucursal de Málaga, don Adolfo Gil, pues siempre hemos mantenido reuniones y estamos en permanente contacto porque son ellos los que muchas veces pues quieren realizar jornadas en materia de formación y se nota que tienen muy incluido en su ADN la preocupación tanto por la educación financiera de la población en general como establecer charlas en materia de protección del cliente bancario, que es lo que hoy nos ocupa. Eh, Me acompaña, en primer lugar, como digo, el director de la sucursal del Banco de España en Málaga, don Adolfo Gil, que va a hacer una breve presentación de, como él bien dice muchas veces, ¿no? Es un edificio muy grande que está al lado del Ayuntamiento de Málaga, todo el mundo pasa por ahí, pero es un gran desconocido para toda la ciudadanía de Málaga y toda la ciudadanía en general. Entonces, yo creo que es bueno. De hecho, la jornada se está organizando y desarrollando en coorganización con la sucursal del Banco de España en Málaga, y Adolfo va a hacer una breve presentación de esa sucursal del Banco de España en Málaga. Bueno, gracias, Antonio. Buenos días a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos siguen online. Sí, me ha pedido Antonio que haga una presentación que no tenía preparada, pero bueno, que con mucho gusto tomo un poco el hilo de lo que él comentaba, que oye, es verdad, me lo habrá oído a mí, me lo habrá oído mucha gente con la que hablamos de esos temas. El Banco de España es un edificio muy conocido en Málaga. Yo creo que un edificio singular que no pasa desapercibido para todo el que transita por allí. Bueno, la segunda parte es la que nos gusta menos, y es que es un edificio que poca gente conoce por dentro, en el interior. Y efectivamente, como decía Antonio, nosotros estamos en esa línea de abrirnos un poco, de darnos a conocer, de que se vea un poco lo que hacemos, y también pues, de generar esos espacios de colaboración con el Colegio de Abogados, con otros colectivos. Él ha mencionado el tema de la educación financiera, que efectivamente es una de las cosas que nos preocupan especialmente, y que ahí necesariamente tenemos que ir de la mano pues, de ese tipo de colectivos que compartan esos intereses con nosotros, de mejorar la educación financiera de la población en general, y ahí estamos abiertos a todas las colaboraciones posibles. Yo no quiero robarle protagonismo a Pablo, que es el experto del que nos va a hablar hoy de un tema muy interesante, ¿no? Que estáis viendo ahí en el título, ¿no? El criterio de buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la protección del cliente de servicios bancarios. Tenemos eso, la suerte bueno, la suerte por una parte de que Antonio nos haya facilitado la posibilidad de estar aquí hoy, y de que Pablo pues, se haya desplazado desde Madrid para compartir con nosotros sus conocimientos en el tema, que son muchos. Yo sucintamente, por retomar el inicio de la intervención, el Banco de España, bueno, hace unas funciones que quizás no, digo en sucursales, el Banco de España como entidad institucional nacional, incluso en el ámbito internacional, tiene sus cometidos bien conocidos en materia de política monetaria, de supervisión y demás. Pero voy a comentar muy brevemente lo que hacemos en las sucursales, porque, bueno, pues, que se conozca también, ¿no? Es verdad que una muy buena parte, una gran parte de nuestra labor tiene que ver con algo muy material, que es el dinero, el efectivo, ¿no? Nosotros somos responsables de que circule efectivo en cantidad y en calidad suficiente, pues, en todo nuestro entorno. Nosotros estamos dando servicio no solo a Málaga, sino también a Granada, a Ceuta, a Melilla y a Jaén, ¿no? Ahí sabéis que no tenemos sucursales de Banco de España en todas las capitales de provincia, sino que solo quedamos 15 sucursales. En el caso de Andalucía tenemos Málaga y Sevilla. Y como digo, la mayor parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso, con el efectivo, porque
hablaba de cantidad de calidad. Cantidad significa distribuir, o sea, de que el dinero que se fabrica llegue a los puntos de suministro, digamos, a los bancos, a los comerciantes, pero también en calidad porque hay una labor permanente de saneamiento, de depuración de ese efectivo, ¿no? Nosotros, uno de nuestros clientes importantes son los bancos que hacen ingresos y retiradas de efectivo, y entre esos ingresos y retiradas hay una labor de contaje, de depuración. Hay una cosa que a mí no me gusta decirla, me da a veces un poco de... Nosotros destruimos mucho dinero, rompemos los billetes que están en mal estado, los destruimos y los retiramos de la circulación. Y bueno, aparte de esa labor, que ya digo que es ingente porque se maneja todavía, aunque tengamos un poco en mente que el efectivo está en retroceso y tal, pero os puedo asegurar que hay mucha cantidad de billetes todavía circulando y de moneda también. Y aparte de eso, también damos servicios al sector público, tenemos entre nuestros clientes, quienes tienen abierto cuentas corrientes, pues son los organismos de la administración y nos utilizan pues como cualquiera de vosotros utiliza su banco, ¿no? Somos el banquero del Estado, por decirlo así en términos muy simples. Y sobre todo me quiero fijar en algunos servicios que prestamos a los ciudadanos en general, ¿no? Y que son los que realmente pueden hacer que alguien que pasa por allí y se queda mirando el edificio, pues que en un momento dado también se plantea entrar a hacer algo, ¿no? A recibir alguno de los servicios que prestamos. Por nombrar a los más populares, a los que más gente atrae, pues tenemos todos los cambios de moneda, de monedas deterioradas, de billetes deteriorados. Ya pasamos el periodo de más protagonismo cuando fue el canje de la peseta por el euro, ¿no? Y sobre todo en el último periodo de canje que eh, bueno, fueron visibles las colas y las aglomeraciones, ¿no? De gente que espera hasta el último momento para cambiar sus pesetas. Actualmente tenemos un boom también en deuda pública. Nosotros admitimos, o sea, hacemos una labor de colocación, de suscripción de deuda pública para particulares y empresas. Es lo que nosotros llamamos el servicio de cuentas directas. En definitiva, pues cualquier ciudadano, cualquier persona jurídica puede acudir a nuestra sucursal para suscribir letras del Tesoro, un activo muy popular ahora, un instrumento de ahorro muy popular. Y bueno, por último, por citar algo y ya conectar con el tema que nos ocupa, también atendemos las reclamaciones del público, ¿no? O sea, nosotros somos, digamos, un terminal del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, somos receptores de esas reclamaciones y las canalizamos hacia el servicio, ¿no? Y por eso digo que conecto con el tema que nos ocupa hoy, porque bueno, hablamos un poco de ese tipo de situaciones que son muy frecuentes, ¿no? Las reclamaciones también van un poco por tendencias, ¿no? Hubo un momento en que eran las cláusulas de revisión, las cláusulas suelo de las hipotecas, o había otros momentos en que fueron los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios. Bueno, recientemente uno de los temas de actualidad son los fraudes, precisamente, de lo que nos va a hablar Pablo. Dice el título temas de actualidad y efectivamente yo veía en la prensa esta semana en un titular daba una estadística, creo que cifraba en unos 45 delitos diarios de media en la provincia pues esto, de fraude en los sistemas de pago, ¿no? Los servicios de pago. Y bueno, de todo eso nos va a hablar Pablo. Nada más reiterarle el agradecimiento a Antonio por darnos esta oportunidad y nada, yo espero que resulte de interés lo que se va a comentar hoy. Gracias, Adolfo. Seguro que sí. Seguro que es de interés y efectivamente el título yo creo que en sí mismo es atractivo. Criterio de buenas prácticas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la protección del cliente del servicio bancario. El ponente que nos acompaña hoy, don Pablo Castellote, que tenía aquí el currículum a mano, es el actual responsable de la Unidad de Criterio de Buenas Prácticas del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España. Es doctor en Derecho Mercantil, se incorporó al Banco de España en 1997, ha sido letrado asesor del Departamento de Conducta de Entidades desde enero de 2014 y ha participado como miembro en representación del Banco de España en varios grupos de trabajo internacionales. También es representante del Banco de España en la red FinNet y ha intervenido como ponente en múltiples seminarios y congresos sobre la protección del cliente bancario, que es la materia que aquí nos ocupa. Pues adelante, Pablo, y muchas gracias por
por tu presencia y tu ponencia. Gracias por adelantado. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Quiero empezar rápidamente porque la materia que tenemos por delante da de qué hablar y no quiero estar mucho tiempo hablando porque sé que la atención enseguida se pierde. Quiero agradecer de nuevo al Colegio de Abogados el darnos esta oportunidad y a la sucursal del Banco de España en Málaga por coordinar esta presentación, pero sobre todo quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, porque sin vosotros, evidentemente, bueno, estáis aquí los que estáis en online, sin vosotros esto no serviría para nada. O sea, es muy importante que toméis buena nota de lo que vamos a hablar y en la medida de lo posible incluso lo difundáis por ahí, porque la educación financiera es muy importante. Ya veréis, voy a decirlo muy brevemente, pero es algo muy importante, sobre todo porque no os voy a dar una clase de macroeconomía ahora, pero el sistema financiero de una sociedad es lo que mantiene su economía. Entonces, tiene una gran importancia, pero ese sistema financiero solo se puede sostener si hay confianza en los clientes de las entidades financieras que lo forman. Esa confianza solo se puede mantener si hay una adecuada educación financiera. Nos hace mucha falta en España. No solo porque no tengamos un buen nivel, porque la verdad es que ha mejorado mucho recientemente con los planes de educación financiera, se ha notado muchísimo la mejoría, pero es algo que tiene que estar ahí con mucha fuerza, porque si un cliente llega a su entidad y sin conocer bien los productos financieros, sin saber sus derechos, es muy posible que se cree una falta de confianza, a lo mejor ficticia, que dificulte ese desarrollo del sistema financiero, que al final es lo que permite el desarrollo de la economía y que todos tengamos una sociedad mejor. O sea, fijaos la importancia que tiene esto. No es simplemente, uy, que me van a cobrar una comisión de 40 euros y no sé qué. No, no. Es que esto tiene mucha influencia. Esto tiene muchísima importancia a nivel nacional, incluso europeo. Voy a intentar, ya lo he dicho, ir lo más rápido posible porque quiero que haya algún tiempo para preguntas después. Si alguien quiere interrumpir por alguna cosa muy concreta, intentaré contestar rápidamente, pero lo mejor es dejarlo para el final porque si no nos podemos alargar. De hecho, los temas que voy a explicar daban para muchísimas horas. No voy a profundizar mucho, pero yo creo que voy a decir cosas que a todos van a interesar. Al principio voy a dar una pequeña introducción, sobre todo para explicar un poco el punto de vista que posiblemente a los asistentes que sean de ámbitos jurídicos les va a sorprender. A mí también me sorprendió cuando hace ya casi 20 años entré en el servicio de reclamaciones ver ese enfoque de las cuestiones jurídicas y también, sobre todo, la delimitación de competencias de la que voy a hablar. Entonces, voy a hacer esa breve introducción. Luego hablaremos de comisiones de mantenimiento, cuentas vinculadas. Lo voy a explicar en cada momento lo que es cada cosa, por si acaso no tenemos claro a qué me estoy refiriendo. De la comisión de apertura, un tema bastante de actualidad. Ha habido desarrollos jurisprudenciales bastante recientes. De los gastos de reclamación de posiciones dudoras. Observar que no digo comisiones, gastos de reclamación de posiciones dudoras. Tiene su importancia este matiz. De las tarjetas revolving. Voy a hablar de tarjetas cuando en realidad es crédito revolving, pero bueno, sobre todo lo vemos en tarjetas. Y finalmente, del fraude en servicios de pago, que voy a empezar con una parte más teórica y voy a finalizar con unas diapositivas algo más divulgativas para aligerar un poco la cosa, pero además porque es importante conocer bien a lo que nos enfrentamos con el tema de los fraudes en servicios de pago. En primer lugar, voy a contar que muy rápidamente, esto va a ser muy resumido. ¿Qué es el servicio de reclamaciones? ¿Cómo empezó? Voy a dar un salto de 35 años y voy a venir a lo que es ahora y a explicar lo que surgió. No me voy a entretener mucho con la historia. Surgió en 1987, hace más de 35 años, a raíz de la liberalización de las comisiones y los tipos de interés bancarios. Aunque parezca increíble, en aquel entonces las comisiones y los tipos de interés, tipos de interés bancarios estaban limitados por ley. Al liberalizarse, se creó un órgano como el Servicio de Reclamaciones con la idea de tratar de favorecer el que hubiese una libre competencia a través de la transparencia. Esa libre competencia es lo único que puede evitar
al liberalizar unos precios que se disparen sin control. Damos un salto de 35 años, ¿qué es ahora? Ahora el servicio de reclamaciones es un ADR financiero. Posiblemente los que me estáis escuchando, muchos sabéis qué es un ADR. Nada, ¿no? Vale, genial. Siempre pasa eso. Normalmente el ADR son las siglas de Alternative Dispute Resolution, que en español es esquemas alternativos de resolución de disputas. Posiblemente os habréis quedado igual, pero si empiezo a hablar de arbitraje, mediación, conciliación, igual ya nos empieza a sonar un poquito más. Esos son los ADRs. ¿Qué es el servicio de reclamaciones? Es un ADR. El servicio de reclamaciones de España es un ADR. Lo que pasa es que como en España tenemos que ser muy originales, Spain is different, nosotros no somos ninguno de esos. En el tema de ADR financiero, cuidado, que en otros campos sí que hay ese tipo de ADRs. Pero nosotros somos originales y lo que tenemos es lo que se conoce como opinión de experto. ¿En qué consiste la opinión de experto? La opinión de experto consiste en que nos plantean un conflicto, se dirigen a nosotros los clientes de las entidades bancarias. Nosotros nos dirigimos a la entidad bancaria para decirle aquí ha habido un conflicto y emitimos un informe. Un informe no vinculante, cuidado, no vinculante. Si no es vinculante, ¿para qué sirve? Gente que me dice, pues, buena gana de levantarte todos los días e ir a trabajar para hacer un informe que nadie te va a hacer caso porque no es vinculante. Es verdad que ni el reclamante puede pasar ampliamente de lo que le digamos y las entidades también. Pueden decir, sí, tú dime lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero, sin embargo, vemos que, esto lo he cogido de la memoria de reclamaciones, la última publicada, que es la de 2022, publicada el año pasado, más de un 80% de las entidades rectifican ante el informe del Banco de España. Y eso que el informe del Banco de España normalmente se emite ya en unas reclamaciones que ya tienen, vamos a decir, cierta dificultad, porque las entidades por sus clientes, cuando ven que le vamos a dar la razón, directamente dicen que no vayan al Banco de España porque van a empezar a ver que igual estamos haciendo algo que no. Entonces lo resuelven. Entonces las que nos llegan ya son complicadas. ¿Por qué? ¿Por qué rectifican en un 80% de las ocasiones? Pues muy sencillo, porque nuestro informe tiene lo que se conoce como autoritas. No tenemos ninguna potestas, no tenemos ninguna posibilidad de decirle a una entidad lo que tiene que hacer, ni tenemos facultades para hacerlo. Sí le decimos lo que no nos gusta de lo que ha hecho y como tenemos esa autoridad, es decir, que saben que los informes que emitimos tienen mucho peso, los criterios que publicamos tienen mucho peso. No porque el capítulo 3 de la memoria que tenga 300 páginas, no, es porque lo hemos estudiado y entonces saben que eso es así. De esta manera nos vemos a veces el contenido de los informes que emitimos en algunas sentencias, en la parte de fundamentación jurídica, prácticamente es punto por punto lo que ha dicho el instructor. Eso es lo que nos permite, digamos, tener ese peso y que las entidades rectifiquen. Otras particularidades que tiene el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, pues que está en el Banco de España. Y eso es una rara avis, no ya a nivel europeo, en el mundo. Quedan muy poquitos. Y de hecho es muy posible que próximamente nosotros también dejemos de estar en el Banco Central. La razón es muy sencilla, no viene mucho a cuento, pero es que se puede pensar que puede haber cierta influencia del resto de las partes, digamos, del Banco de España, sobre todo la parte de supervisión, en lo que podamos decidir. Yo os digo que no existe, pero realmente hay una verdadera muralla china en nuestra división, la división de reclamaciones en la que yo trabajo, incluso con respecto al departamento en el que está. Pero es verdad que es difícil de vender. Luego vas por ahí en las reuniones por todo el mundo y la gente no te cree. O sea, entonces es muy posible que esto cambie. Pero bueno. Y otra particularidad, que esa sí que a mí me parece que es un poco, digamos que no funciona muy bien, es que hay 3 ADRs financieros en España. Hay uno en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Si yo he contratado un seguro, aunque sea con un banco, o un plan de pensiones con un banco y tengo un problema, no es el Banco de España que lo resuelve, es el servicio de reclamaciones que hay en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Lo mismo pasa con los servicios de inversión. Si he contratado un fondo de inversión o he comprado una acción a través de un banco, el Banco de España, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España no puede decir nada. Sobre eso es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que también tiene un servicio de reclamaciones que lo resuelve.
Bueno, y entonces, ¿qué hace el del Banco de España? Pues el del Banco de España se dedica exclusivamente a servicios bancarios. Ahí vemos también de la última memoria publicada, los temas de que se han reclamado, pues ahí vemos los más importantes: tarjetas, cuentas corrientes, hipotecas. Es sobre eso y otros servicios bancarios, claro, esos son los más reclamados, sobre los que nos pronunciamos. ¿Y cómo funciona este sistema? Hay que acudir primero a la empresa. Eso ocurre a nivel general, es decir, hay una directiva de ADRs a nivel europeo, parcialmente traspuesta en España con la Ley 7/2017, parcialmente traspuesta, por desgracia, porque casi no ha tocado la parte financiera, pero la parte de consumo está totalmente desarrollada. Funciona así, es decir, hay que ir a la empresa previamente antes de ir al ADR. Y luego ya, una vez que ya se ha resuelto o no se ha resuelto acudiendo a la empresa, se puede ir al ADR. ¿Por qué esta particularidad del sistema financiero? Porque es muy complejo. Es un tema muy complejo, no se puede dejar, digamos, en el conjunto de problemática de consumo. Entonces tiene que haber un organismo muy especializado que lo resuelva. ¿Cómo funciona en particular? En todas las entidades, sobre todo, bueno, casi todas, tienen que tener un servicio de atención al cliente o un defensor del cliente. El defensor del cliente es opcional. Ese servicio de atención al cliente tiene que atender las reclamaciones de sus clientes. Digo casi todas porque hay algunas entidades muy minoritarias que no tienen sede o están en libre prestación de servicios, que no tienen SAC, pero sí que tienen que atender las reclamaciones de sus clientes. El servicio de atención al cliente tiene un plazo para resolver. He puesto ahí los plazos. ¿Por qué hay tantos plazos? Pues muy sencillo, porque el original, el que había en la orden de servicios de atención al cliente de 2004, establecía 2 meses. Pero esta transposición parcial de la directiva de ADRs que os he comentado prevé que se pueda acudir al ADR al cabo de un mes, con lo cual nosotros, aunque la ley no lo dice, hemos interpretado que en casos de consumidores el servicio de atención al cliente tiene que contestar en el plazo de un mes. ¿Y por qué esos 15 días? Esos 15 días son específicamente para servicios de pago. La normativa de servicios de pago prevé un plazo de 15 días. Considera el legislador que en servicios de pago hay que ser mucho más rápido. Las entidades de pago tienen que contestar con mucha más rapidez y entonces tienen esos 15 días. ¿Qué pasa si me contesta el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente y no estoy de acuerdo o no me contesta en ese plazo? Ahí ya puedo ir al Banco de España, que ahí vemos que tenemos 3 meses o 4 meses, otra vez el mismo problema: 3 meses para consumidores, 4 meses para no consumidores. Ya os digo que nunca nos fijamos en el plazo de no consumidores, aunque sean no consumidores. Para nosotros, algo que se pasa de 3 meses ya estamos fuera de plazo, ya nos estamos pasando y hay que explicar por qué nos pasamos. Y si no nos convence ninguna de esas cosas, ya podemos ir a tribunales. Como he puesto ahí, siempre tenemos la posibilidad, por supuesto, de ir a tribunales. Lo que no podemos hacer es ir a tribunales y luego al ADR, o ir al mismo tiempo. No se puede acudir al mismo tiempo al servicio de reclamaciones y a tribunales, porque el servicio de reclamaciones se tendría que inhibir. Sigo, que se nos va el tiempo. ¿Y cómo resolvemos? ¿En qué nos basamos? La orden que explica el procedimiento para la presentación de reclamaciones explica que tenemos que atender las reclamaciones de usuarios de servicios financieros. Esto es importante porque hemos tenido algunos casos. Caso real: una reclamación de un pobre señor que le encargaron la pintura de una sucursal bancaria en La Coruña y el banco no le pagó. Acudió al servicio de reclamaciones. Evidentemente les tuvimos que decir que nosotros no podíamos resolverlo. No es un tema de servicios financieros y que suponga un perjuicio, es decir, no nos pueden reclamar por algo que no hayan sufrido, es decir, no pueden ir y decir: oiga, que es que este banco cobra una comisión de 40 euros, ¿vale? ¿Usted se la ha cobrado? No, a mí no me la cobran. Sí, pero es que no me gusta que se lo cobren a los otros clientes. No podríamos decir nada. Hay otra parte del banco que sí lo mira, pero nosotros, como servicio de reclamaciones, no lo miramos. ¿Pero qué es lo importante? ¿En qué nos fijamos? Normativa de transparencia y protección de la clientela. Ahora voy a explicar qué es. O buenas prácticas y usos financieros. Los usos financieros hay muy pocos, los sigue habiendo, van cambiando. Es un tema un poco delicado, no lo voy a mencionar mucho y además tampoco afecta mucho a las reclamaciones. ¿Qué es normativa de transparencia y protección de la clientela? Es lo que conocemos como normativa de ordenación bancaria. Normalmente está especificado
En las normas que no son totalmente de ordenación bancaria se especifica. Por poner un ejemplo, la Ley de Contratos de Crédito al Consumo tiene un artículo que explica qué partes de la ley son de ordenación y disciplina. Las órdenes ministeriales normalmente cuando van dirigidas a entidades bancarias siempre son de ordenación y disciplina. Y por supuesto las circulares del Banco de España, todas son de ordenación y disciplina. Ahí es donde podemos opinar, no otra normativa, porque hay otra normativa, hay mucha normativa que los bancos y sus sucursales tienen que cumplir. Por poner un ejemplo, siempre, perdonadme que pongo ejemplos a veces un poco absurdos, pero es que se ve muy bien. Tienen que tener extintores en las sucursales. Y si viene alguien, un cliente, y dice, oye, es que no había extintores en esta sucursal, están incumpliendo la normativa. Vale, pero es que eso no es normativa de ordenación, nunca podríamos decir algo. Queda menos claro en otro tipo de normativa, por ejemplo, normativa tributaria. Tiene obligación de dar información tributaria a los clientes o de protección de consumo, de protección del consumidor. Hay normativa de consumo que a lo mejor está incumpliendo la entidad. Nosotros no podemos decir nada sobre eso, a no ser que creemos un criterio de buenas prácticas. Sí que lo hemos hecho en alguna ocasión. Hemos considerado que eso era suficiente como para considerar que la entidad debía cumplirlo, entonces, a través de un criterio de buenas prácticas, nunca de incumplimiento de normativa. ¿Pero qué son esas buenas prácticas? La norma dice, tendrá en consideración de buenas prácticas aquellas que, sin venir impuestas por la normativa contractual, normativa consensual, la del contrato, o de supervisión, esta que hemos mencionado, la de ni constituir un uso financiero, ya hemos hablado de los usos financieros, costumbres normales en la banca. Ahora eso lo hemos sustituido un poco por los procedimientos bancarios, hay que mirarlos un poco a veces. Son razonablemente exigibles para la gestión responsable, diligente y respetuosa con la clientela de los negocios financieros. Vale, nos hemos quedado igual, ¿no? No sé, no tengo muy claro. A mí me gusta poner en estos casos un ejemplo. Un ejemplo que yo creo que con eso se ve muy bien. Porque hay gente que dice, incluso en mi propio departamento, si es que no hay criterios de buenas prácticas, si es que la normativa ya recoge todo lo que puede. Y es verdad que recoge muchísimo, es muy capilar, va al detalle concreto. Si nos metemos en la normativa de transparencia es impresionante. O sea, a veces es que lo tratan todo. Pues no lo tratan todo. Siempre se queda algo, siempre habrá criterios de buenas prácticas. Un ejemplo. Cuando una entidad emite un cheque bancario, voy a aclarar lo que es el cheque bancario, porque a veces cuando hablo de cheque bancario se piensa en el típico talonario que había antiguamente de cheques que firmábamos para pagar, que eso ya no se usa, casi es de museo. No, eso no es un cheque bancario. El cheque bancario es el que emite la entidad. El cheque en el que la entidad es librador y librado. Es decir, ese cheque que entregamos y nunca va a ir a quien se lo entreguemos al banco y decir, uy, a ver si tienes saldo. No pasa nada, porque el banco se responsabiliza de pagarlo. Esos cheques están garantizados por el banco. Se utilizan mucho en grandes pagos. Me voy a comprar un coche, tengo que pagar 10.000 euros. Evidentemente, el comprador no se va a fiar a no ser que le dé algo que sabe que va a cobrar. Entonces, el cheque bancario, ese tipo en compraventas de inmuebles también, es lo típico que se usa ahí. Pues la circular del Banco de España, la 5/2012, que solemos conocer como circular de transparencia, prevé específicamente qué es lo que tiene que comunicar una entidad bancaria a su cliente antes de emitir ese cheque bancario. Entre esas cosas que le tiene que comunicar está la comisión por la emisión del cheque bancario. ¿Pero cómo la tiene que comunicar? Eso ya no lo dice. ¿Qué hacían las entidades? Un porcentaje sobre el importe o el nominal del cheque. Un porcentaje muy normal es un 0,5% sobre el este. Entonces, si necesitamos un cheque bancario de 200.000 euros, muy normal en muchas zonas para pagar una casa a su vendedor, a poco que calculemos mentalmente, vemos rápidamente que 200.000 euros, 0,5%, 200.000 euros son 1.000 euros. Pero hay un gran sector de la población, para los que no es tan evidente, pero un gran sector de la población. Y lo vimos en las reclamaciones. Veíamos que había mucha gente que venía y decía, sí, yo he firmado eso, pero me encontré de repente con un cargo de 1.000 y pico euros en mi cuenta y claro, yo no sabía que iba a ser eso. ¿Qué hicimos? Creamos un criterio de buenas prácticas y dijimos, vale, muy bien, tú puedes decir, si quieres, el importe en porcentaje, pero además lo vas a poner en términos absolutos, importe absoluto. Si son 0,5% sobre 200.000 euros, le vas a poner a tu cliente que son 1.000 euros y que lo vea ahí. Pues protestaron mucho las entidades, pero ahora yo creo que no hay ninguna ya que no lo haga. Eso es un ejemplo
de criterio de buenas prácticas. Y ya para terminar he puesto ahí ese logotipo de Encuentra. Encuentra es una herramienta que tenemos publicada en el Banco de España. Os animo a que la utilicéis. Creo que es muy interesante. No la hemos hecho en la división de reclamaciones, sí que la hemos nutrido, hemos ayudado sobre todo para la parte de criterios de buenas prácticas. Uy, no sé si se me está oyendo. ¿Está apagado esto? De repente he visto que estaba apagado. Bueno, perdonad, sigo. Es una herramienta muy útil que recoge toda la normativa de transparencia, todos los criterios de buenas prácticas, o por lo menos es lo que pretendemos, está permanentemente actualizada y es un buscador muy útil porque se puede buscar por varias formas, varios sistemas, por palabras clave, por normativa, por producto. Está muy bien. Os recomiendo que lo miréis y animéis a la gente a utilizarlo. Es muy útil para profesionales de derecho y para gente que trabaje en temas financieros, sobre todo en temas de protección de cliente bancario. Y ya vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar de cosas, de las cosas a las que he venido yo a hablar. Las comisiones de mantenimiento en cuentas vinculadas. ¿Qué es una cuenta vinculada? Una cuenta vinculada es la que me exige el banco que abra cuando quiero contratar otro producto. Es decir, veo un préstamo hipotecario, veo en la publicidad el tipo fijo al 1%. Digo, qué maravilla, voy ahí lanzado, lo voy a contratar. Pero de repente la entidad me dice, sí, sí, pero es que para el servicio del préstamo tienes que abrir una cuenta. Y esa cuenta tiene una comisión de mantenimiento de 1.000 euros. Se me fastidiaba el 1%. Fantástico, evidentemente. Eso sería una cuenta vinculada. Originariamente, es decir, antes de la publicación de la orden 2899/2011, la que llamamos Orden de Transparencia, considerábamos mala práctica bancaria cobrar cualquier comisión de mantenimiento por una cuenta vinculada. No es cuenta vinculada la que abro y luego contrato productos, cuidado. No vale, o sea, si yo voy a un banco, voy a abrir una cuenta y después ya que estoy en el banco digo, pues mira, este préstamo me interesa, voy a pedirlo. Eso ya no sería una cuenta vinculada. ¿Vale? La cuenta vinculada es la que el banco te obliga a abrir por contratar otro producto. Con la publicación de la orden, digamos, el legislador quiso dar posibilidad a las entidades de que pudiesen cobrar comisiones de mantenimiento por esas cuentas. Si les cuesta mantener la cuenta, pues es lógico que puedan cobrar una comisión. Pero, y esto lo hizo bastante bien, trató de evitar las comisiones cautivas. O sea, odiamos las comisiones cautivas. ¿Es una comisión cautiva? Una que no tiene más remedio el cliente que pagar. Entonces, si contratamos un préstamo hipotecario y nos obligan a abrir una cuenta, no pasa nada si nos cobran una comisión de mantenimiento siempre y cuando nos informen antes de la contratación. Y además hay que incluirlo en la TAE. Esto es lo que he puesto aquí. La ley 5/2019, reguladora de contratos de crédito inmobiliario, establece, por un lado, hablando de las prácticas de ventas vinculadas y combinadas, prohíbe las ventas vinculadas. ¿Qué son ventas vinculadas? Ventas de productos que la entidad te obliga a contratar con el préstamo hipotecario. Hay algunas excepciones recogidas en la norma. Concretamente unos seguros, los seguros muy relacionados con el préstamo hipotecario, y luego la cuenta. La cuenta sí lo permite. Y lo mismo la orden de transparencia, ese artículo que he puesto ahí, el artículo 32 sexis. En vinculaciones con el préstamo hipotecario, lo único que recoge es la cuenta. Es decir, la cuenta se puede contratar. O sea, nos pueden obligar a contratarla para servicio del préstamo hipotecario. Pero nos tienen que informar de la comisión de mantenimiento que nos van a cobrar y lo tienen que meter en la TAE. Muy cómodo lo de la TAE, porque así ya vemos que ese 1% que veíamos se nos va a convertir en un tipo muchísimo más alto y lo vamos a poder comparar con otros tipos del mercado. ¿Qué problema puede haber? Pues que nos quieran subir la comisión de mantenimiento. Pues ahí ya no se puede. Ahí sí que no. Mientras se utilice exclusivamente para el servicio del préstamo hipotecario, solo se puede mantener la comisión de mantenimiento que estaba informada en un primer momento. No la pueden subir.
¿Qué pasa con préstamos personales? Muy parecido. Hay que informar y además nosotros aplicamos por criterios de buenas prácticas lo que se prevé en la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que como su nombre indica es para consumidores, lo consideramos aplicable también a no consumidores. Y por lo tanto, si no lo respetan las entidades, también le hacemos un contrario. ¿Qué pasa con otros productos que tengan cuenta vinculada? Que sean, por ejemplo, fondos de inversión, planes de pensiones, pues ahí ya es, como he dicho antes, hay otros ADRs que son los que son competentes, pero siguen más o menos el mismo principio. No se puede... Pero ¿qué es el uso o finalidad distinta al servicio? Porque es que, claro, ahí es donde vienen los problemas. Porque, por ejemplo, en el caso de préstamos hipotecarios, que yo creo que es el que puede dar más problemas, el pago de los seguros, por ejemplo, seguros que estén estrechamente, o sea, que la entidad nos haya obligado, por supuesto, eso sí, eso no hay problema. Ahí no se consideraría que deja de ser cuenta vinculada. El pago del propio préstamo, evidentemente tampoco. Pero ¿qué pasa si paga el IBE, el IBE? Ahí sí, ahí ya, cuidado, que ahí ya podemos considerar, la entidad va a considerar que se está haciendo un uso diferente y entonces ya puede cobrar una comisión de mantenimiento de cuenta normal sin ningún problema. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si hacemos ingresos muy por encima de lo que es en la cuota hipotecaria, nos queda un remanente y lo utilizamos para hacer transferencias o lo que sea, estamos utilizando la cuenta. Entonces, digamos que tiene que estar muy limitado, es muy... porque después de todo es un precio, hay que tener en cuenta que es un precio y entonces tampoco se puede prohibir a las entidades que cobren un precio por el servicio que dan. Vamos con la comisión de apertura. Por favor, que nadie se ponga a leer ahí, que es que lo he tenido que poner porque no se podía abreviar mucho eso, pero no me gusta porque nos perdemos y nos ponemos a leer. He puesto ahí simplemente por la comisión de apertura la circular, la que hemos comentado antes, la circular 5/2012, la circular de transparencia, lo que prevé sobre las comisiones de apertura. En la ley de crédito inmobiliario también, ya hemos comentado, el tema de la comisión de apertura y dónde hay que recogerlo, el tercer párrafo que tengo ahí, dónde hay que recogerlo en el formulario europeo de información normalizada. Es un formulario que hay que dar, que las entidades tienen que entregar a sus clientes con una información, no sé, su nombre indica normalizada, es decir, que la norma ya prevé la forma que tiene que tener y las informaciones que tienen que tener. Esa sentencia del Tribunal Supremo que he puesto ahí, lo único que viene a decir es que no hay, es decir, que no hay problema en cuanto a transparencia de la comisión de apertura. Que un cliente ya se puede imaginar que le van a cobrar una comisión de apertura cuando contrata un préstamo, cualquier préstamo hipotecario y que además se lo van a cobrar al principio. Y estas dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues van en la misma línea. Lo que pasa es que la última tiene una particularidad que puede resultar muy interesante y es que lo considera un servicio. Al considerarlo un servicio, crea la duda de saber si en caso de cancelación anticipada del préstamo habría que devolver la parte proporcional. Las entidades bancarias, anticipándose al problema, lo que han hecho es que han empezado a devolver la parte proporcional directamente. Y ahora voy a la competencia, nuestra competencia. ¿En qué podemos meternos? En cuestiones relativas al precio, nunca. Es decir, no podemos apreciar el carácter abusivo de una comisión de apertura, ni si digamos, ese precio está incluido ya, por ejemplo, en el tipo de interés. No podemos verlo. Ni si ha habido un vicio de consentimiento al contratar. Esas cosas solo puede ir a sede judicial. ¿En qué nos podemos meter entonces? Entonces, por supuesto, en la información previa. Tenemos que analizar si se ha informado previamente. Y ahora ya sí que estamos empezando a analizar la devolución de la parte proporcional. Eso sí, las entidades no lo están haciendo todas igual y hay cierta conflictividad ahí porque, claro, ¿cómo se calcula esa parte proporcional? Parece como muy intuitivo que debería ser o bien por las cuotas pendientes o bien por el capital pendiente de amortizar. Eso es lo que les sale normalmente a todos los clientes, pero hay entidades que dicen, no, es que es los intereses pendientes. Entonces, claro, la cantidad ya no coincide. Entonces ya empiezan a haber ahí problemas. Pero bueno, ahí no podemos entrar de momento a no ser que haya algún pronunciamiento jurisprudencial que nos haga cambiar, como he dicho, los criterios de buenas prácticas y que decidamos que ahí tenemos que entrar. Pero de momento
este es el planteamiento que hay de esta cuestión. Los gastos de reclamación de posiciones deudoras. ¿Qué es esto? Esto es cuando la entidad nos llama y nos dice, oye, que tienes un descubierto en cuenta o que no has pagado una cuota de tu préstamo. Son gastos, no comisiones. Antes del 2018, me parece que era, teníamos criterios de comisiones de reclamación de posiciones deudoras. Lo hemos cambiado por una sentencia del Supremo que decidió que ahí no había ningún servicio. Las entidades decían que prestaban un servicio a su cliente porque le llamaban y le informaban de que tenía una deuda. Oye, que me debes dinero. Entonces consideraban un servicio. El Supremo decidió que ahí no había servicio ninguno y, por lo tanto, ha habido que transformarlo. Ahora son gastos. Son gastos que sufre la entidad por informar a su cliente de que tiene eso y luego son como unos gastos suplidos que carga a su cliente. Esa recuperación de gastos puede ser por reclamación de deudas, sean líquidas o no. Cuidado, esto es un poco particular. Es decir, si yo en mi cuenta tengo una liquidación trimestral y en el primer mes se me produce un descubierto, la entidad me puede llamar en el primer mes y ya gastarme, o sea, cobrarme por esa llamada. Entonces, puede haber ahí un cargo antes incluso de la liquidación de la deuda. En estos criterios que teníamos hasta ahora, luego explicaré cómo los estamos cambiando ahora, mirábamos requisitos de transparencia. Siempre transparencia. Lo más importante es la transparencia. Es decir, las entidades pueden cobrar lo que quieran. No podemos ir al Hotel Ritz y decirle, oiga, usted no puede cobrar 1.000 euros por una noche de hotel. Pues en las entidades lo mismo. Si a alguna le da por cobrar 1.000 euros de comisión, no podemos decir nada. Pero sí podemos decirle, oye, pero es que usted lo está cobrando sin haber informado. Entonces, información previa y contrato. Tiene que estar recogido. La información del canal. Es decir, ¿cómo le van a comunicar eso? No es necesario que esté muy especificado, que pongan por teléfono, por no sé qué, no, pero una especificación del canal y sobre todo si van a ser distintos canales y distintos precios lo tienen que especificar en el contrato. Y luego consideramos incompatible con otras penalizaciones. No puede la entidad decir, si tú me impagas el préstamo, te voy a llamar y te voy a cobrar 30 euros por la llamada y encima te voy a cobrar 20 euros de penalización. Eso no lo puede hacer. Intereses sí, por supuesto. El interés ya hemos dicho que es el precio, eso sí que es compatible. Pero otras penalizaciones no. ¿Qué pasa si se cargan? Si al final llegan a cargarse. Exigimos que haya una información previa del importe. Es decir, tienen que decirle a su cliente, te vamos a cargar esto, como no pagues. Y además solo se puede hacer un cobro por cada saldo. Es decir, si a mí se me queda la cuenta en descubierta en 100 euros este mes y me llaman y ese no cubro el descubierto y sigue el mes que viene y me vuelven a llamar, no me pueden volver a cobrar. Ya me lo han dicho, ya está. Ahora tú haz lo que quieras, pero no puedes seguir cobrando. Es verdad que esto es caso de laboratorio, porque claro, normalmente eso fluctúa y la deuda puede subir. Entonces ahí tenemos criterios un poco más finos en cuanto a las vicisitudes de la deuda. Pero bueno, en principio ese es el criterio general. Pero hay unos nuevos criterios que ya son aplicables desde el 1 de enero de este año, que publicamos ya en la memoria del 2022, que se publicó en el 2023, para que las entidades, pues aunque ya lo sabían porque se les enviaron cartas para informarles de esto, pero para que lo tuviesen, que no nos dijesen, oye, que esto no... Uy, una cosa que se me ha olvidado comentar, perdonad. Los criterios de buenas prácticas, una particularidad. A diferencia de la normativa, no tienen plazo de vigencia, que eso muchas veces las entidades nos lo protestan. Eso las entidades lo tienen que saber, lo publiquemos o no. Sobre todo si son muy evidentes. Me he acordado ahora porque este sí tiene plazo de vigencia. Si yo digo que tú no puedes cobrar una comisión a tu cliente sin informarle previamente, eso no hace falta que lo publique. Eso es evidente, es un criterio de buenas prácticas. Entonces, porque muchas veces se nos quejan. Oye, que me estás aplicando a unas cosas, algo que ocurrió en el 2023 y esto no lo has publicado hasta el 2024. Lo siento mucho, tenías que saberlo. Entonces, no tienen plazo de vigencia ni se derogan a no ser que realmente veamos que hay un motivo para cambiarlo. Bueno, sigo, perdonad, después de este paréntesis. Los criterios aplicables desde el 1 de enero de 2024. Este es muy interesante. Posibilidades de autorizar cargos en descubierto. Sabéis que las entidades, cuando tenéis una cuenta abierta y os llega un recibo, sobre todo si es un recibo de algo que nos ha vendido la propia entidad, la mayor parte de las veces nos lo va a cargar en descubierto.
Es lo que llaman una facilidad crediticia. Ellos nos dan ese crédito así, por la cara. No por la cara porque luego lo vamos a pagar muy caro, pero nos lo dan. Y nosotros no podíamos ir y decir, oye, que es que yo no quiero que me cargues en descubierto. Que aunque yo haya autorizado el recibo, que no me lo cargues. No podíamos decirlo. No. Y teníamos un criterio, eso sí, que decíamos, vale, tú tienes la cuenta así y permites descubiertos y no ofreces cuentas en las que se puedan prohibir los descubiertos. Pero si tu cliente ha ido a decírtelo, dile que no y acredítamelo. Demuéstrame que le has dicho, oye, que no, esto que me estás pidiendo yo no te lo puedo dar. Esto ha cambiado ahora. Estos criterios que nos han venido por actuaciones inspectoras y lo hemos considerado interesante meter en el compendio de criterios, es que ahora sí exigimos a las entidades que den esa posibilidad. Ahora ya si voy a mi cuenta, a mi banco y le digo que no me carguen descubierto, no debería hacerlo. Cuidado que estos son criterios. Esto no está recogido todavía en la normativa. Posiblemente, teniendo en cuenta la tendencia que tenemos de todos los años anteriores, en algún momento se incluirá en la normativa. Pero de momento es solamente un criterio. Posiblemente yo creo que las entidades lo seguirán porque esto viene además de la inspección. Digamos, la inspección ya tienen más cuidadillo. Los cargos estos antes de la liquidación que habíamos hablado antes. Tengo la liquidación trimestral y me han llamado en el primer mes y me lo van a cobrar. Vale, muy bien, tú lo puedes cobrar, pero lo vas a meter en la TAE. Claro, ahí ya va a haber problemillas, porque sobre todo en el descubierto de consumidores hay una limitación del tipo de interés que pueden cobrar. Como me lo metas en la TAE, te vas a pasar enseguida. Entonces, yo creo que las entidades ya van a tener un poquillo de cuidado ahí antes de empezar a cargar esos gastos antes de realmente liquidar la deuda. Y luego, y esto es muy interesante, periodo para regularizar desde la información. Es decir, desde que te he llamado, debes dar un periodo. Esto en realidad las entidades ya lo están haciendo. Normalmente dan una semana o algo así. Si no se ha regularizado en una semana, le cobraremos. Pero tiene que dar un periodo para regularizar antes de poder cobrar. Y luego un plazo mínimo desde la liquidación. Es decir, si es trimestral y me vas a liquidar, dame un plazo, el que sea. Ahí no se ha precisado para poder solucionarlo. Y vamos con las tarjetas revolving. Aquí esto hemos visto mucho en la prensa de temas de tarjetas revolving. Ha visto la doctrina jurisprudencial es un poco, no voy a decir vacilante, ha ido cambiando, ha ido ajustándose. Sobre todo porque sabréis que bueno, si no lo sabéis os lo digo, lo que se ha utilizado normalmente en esta sentencia, lo que se ha hecho, se ha cogido una ley muy antigua, la ley de prevención de la usura, y se le ha quitado la parte subjetiva, que es lo que impedía aplicarlo. Es decir, esa parte que exigía que el prestatario estuviese en una situación de grave necesidad y tal, que claro, en este tipo de cosas es muy difícil de apreciar. Y simplemente ha dicho, bueno, tipos muy por encima del mercado. Es que eso es muy, muy difícil porque este tipo de tarjetas es complicado ver cuándo está muy por encima del mercado. ¿Qué es una tarjeta revolving? Vamos a empezar por ahí. Es una tarjeta de pago, cualquier otra tarjeta de pago, pero que además tiene un crédito asociado. Es lo que llamamos una tarjeta de crédito. Pero ese crédito asociado tiene una particularidad, que es lo que llamamos crédito revolving, crédito revolvente o crédito rotativo. Es un crédito que se renueva con cada liquidación. Es decir, si yo pago al mes, hago la liquidación, amortizo, vamos a suponer que he dispuesto 300 euros y amortizo 100. Pues entonces ya, digamos, esos 100 que he amortizado se vuelven a mi crédito y puedo volver a disponer de ellos. Y además, se me puede añadir a la deuda cantidades que no haya pagado, cuotas de seguros, cantidades así. ¿Por qué ha habido primero hubo muchísimos criterios sobre eso, hablamos muchísimo sobre cómo luchar contra esto. Hay que tener mucho cuidado porque esto ocupa un nicho de mercado que es muy delicado. Es decir, normalmente las tarjetas revolving se venden a personas que tienen dificultad para acceder a otro tipo de préstamo, de financiación. ¿Qué ocurre? Que también se presta mucho a sobreendeudamiento.
puede haber problemas de sobreendeudamiento. Entonces, tuvimos muchos criterios para intentar añadir transparencia y finalmente el legislador lo metió en la normativa. ¿Qué aplicamos? A la parte de tarjeta de pago, normativa de servicios de pago, criterios sobre instrumentos de pago. Y al crédito asociado, normativa de contratos de crédito al consumo, la ley de crédito al consumo y la normativa específica revolving, que como he dicho, el legislador la metió por la orden 699/2020, la orden de revolving, la conocemos así, que lo que ha hecho es modificar la orden 2899/2011, la de transparencia, y ha metido un chorizo de normativa impresionante. O sea, pues si os veis el artículo 33 es impresionante. O sea, hay una cantidad de información, no la voy a reproducir aquí porque es que nos tiraríamos todo lo que nos queda para explicarlo. ¿Qué se pretende? Se pretende evitar que quien contrata esa tarjeta se meta sin saber dónde se mete, para tratar de evitar el endeudamiento excesivo. Se obliga a poner la palabra revolving en la información previa, para que se sepa dónde se va. Explicar si se van a producir capitalización de cantidades vencidas, exigibles y no satisfechas, que casi siempre existe. Si el cliente tiene la facultad de modificar la modalidad de pago, casi siempre está, debe informar. Y además ejemplos representativos de cómo va a evolucionar esa deuda. Y luego yo voy a añadir que tenemos un criterio, eso no se ha metido en la normativa, pero seguimos teniéndolo y lo exigimos mucho. Creo que ya no hay ninguna entidad que lo haga, y es que si venden esa tarjeta de revolving con la modalidad de pago que llamamos de pago mínimo, por defecto, eso tiene que aparecer muy destacado en la información que le dan. Porque ahí es donde está el origen del problema. Si tiene una tarjeta, un sistema de pago que te dan opción de pagar 30 euros fijos al mes, 60 euros fijos, 150 euros fijos, y tiene un límite de 3.000 euros, como nos vayamos al límite y pagamos el mínimo, vamos a estar pagando toda la vida. Nos metemos ya no en deudas perpetuas, que las entidades saben que están prohibidas, pero lo que llamamos deudas biológicamente perpetuas, es decir, una deuda que se va a 100 años. Y claro, evidentemente lo van a pagar los nietos del deudor. Entonces, tenemos ese criterio que aplicamos y que las entidades han interiorizado y la verdad es que lo están haciendo. ¿Que sigue habiendo sobreendeudamiento? Pues sí, porque esto es complicado. Hay países de nuestro entorno, que por cierto ya no son de la Unión Europea, pero en nuestro entorno, ya sabéis de quién hablo, que lo prohibió directamente. Eso sí, se cargaron un montón de financiación de la gente y un montón de empresas. Pero bueno, es una solución como otra cualquiera. Nosotros hemos adoptado una solución intermedia, intentar informar. Nada quita que en algún momento el legislador diga, oye, no, que esto hay mucha gente aquí que endeuda aquí hasta las cejas y voy a cerrarlo. Pues bueno, pero de momento esto es lo que tenemos. Y ahora vamos al fraude. El fraude en servicios de pago es algo que nos preocupa mucho. Es un problema bastante serio. Luego os comentaré por qué. No es tan serio, digamos, como para entrar en pánico, pero es serio. Vamos primero con la parte teórica, la normativa. Aquí tenemos la directiva de servicios de pago, esta es la segunda directiva. La tercera está a punto de salir, está casi ya está en el horno ya para salir. Posiblemente después de las elecciones europeas se pondrá en marcha, pero de momento tenemos la segunda directiva, está totalmente traspuesta. La transposición se ha producido por el Real Decreto Ley de Servicios de Pago. Para nosotros es nuestra Biblia de resolución de problemas de servicios de reclamaciones de servicios de pago, y la orden de transparencia de servicios de pago que la desarrolla. Y está todas las condiciones de transparencia que quedan en servicios de pago. Y he puesto el reglamento delegado de la Comisión. Para quien no sepa mucho de normativa europea, la directiva hay que transponerla, el reglamento delegado es de aplicación directa, que es sobre autenticación reforzada. Autenticación reforzada, ahora vamos a explicar qué es. Ese reglamento es muy importante porque explica con mucho detalle y además desde un punto de vista muy técnico cómo las entidades de pago tienen que aplicar esos requisitos de autenticación reforzada. Y además, las excepciones. Si se me olvida explicar las excepciones, que alguien me lo diga porque es importante. Pero ahora voy a hablar de qué es autenticación reforzada, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. La autenticación reforzada es algo que se exige para conseguir que los pagos sean más seguros. Básicamente se hace sobre todo en pagos no presenciales. Se exige sobre todo en pagos no presenciales, que cada vez hay más. Pagos en los que
el deudor no está presente, no es el que va a la tienda y paga con la tarjeta, no, es que no está presente. Entonces, ¿en qué consiste esta autenticación reforzada? Consiste en utilizar dos elementos de estos tres grupos que vemos aquí en la diapositiva. O bien conocimiento, algo que el usuario sabe. Puede ser una contraseña, puede ser un PIN, puede ser una contraseña de un solo uso que nos envían por un SMS, cada vez menos porque no es muy seguro, pero bueno. Puede ser posesión, algo que el usuario tiene. Es una tarjeta de pago, un teléfono móvil, menos común en España, pero muy común en otros países europeos, un replicador un productor de contraseñas que se pone en el USB y hace una contraseña de un solo uso cada vez que hagamos una operación. Inherencia, algo que el usuario es. Esto es lo más seguro, la biometría. He puesto ahí reconocimiento facial y huella digital porque es lo que más se usa, sobre todo porque los móviles más comunes usan alguno de los dos sistemas, o las tablets también usan alguno de los dos sistemas para hacer operaciones. Tiene que ser dos de esos tres. Pero además que no se pueda obtener uno del otro. Es decir, que si un ejemplo, por ejemplo, o sea, un ejemplo que podría ser que yo creo que nos puede permitir, si una entidad emite una tarjeta de pago y le pone el PIN impreso, pues ya se ha cargado toda la autenticación reportada. Si pierdes la tarjeta y tienes el PIN, pues ya está. No. O pues que, por ejemplo, por la inherencia emita un PIN, pues tampoco nos sirve. Entonces, tiene que ser dos de esos tres. ¿Por qué se ha incrementado tanto el fraude? Pues evidentemente por el aumento de la digitalización, la pandemia, el aumento de las capacidades digitales. Yo siempre esto lo cuento porque es que se ve claramente. Mi madre tiene 83 años. Hace 5 años ni usaba una tarjeta, pagaba con billetes y monedas. Vamos, no sé, y ahora hace bizums como una loca. Coge el móvil, o sea, y es que eso pasa en general. O sea, ahora la gente funciona con eso. Entonces, eso también abre un poco el paso a posibles estafas. Y entonces, por eso se ha incrementado. ¿Qué problema tiene? Pues que tiene un fuerte impacto personal. A veces no son importes muy grandes, pero la gente que tenéis que ver en las reclamaciones están hechos polvo, que se sienten engañados, se sienten tontos. O sea, el impacto es muy fuerte. Luego hay cantidades importantes, ¿eh? En algún tipo de fraude, sobre todo en empresas, los importes son muy elevados. Pero, aunque no sea grande el importe, pues a la gente le afecta y eso tiene una repercusión más grave de lo que parece. ¿Por qué? Porque en realidad, con respecto al porcentaje de operaciones, es muy poquito. A lo mejor los fraudes son en número de operaciones, un 0,05% o menos de las operaciones que se hacen habitualmente. Y si nos metemos en importes, todavía mucho menos, es menos del 0,01%. Es decir, los sistemas son seguros. Lo que pasa es que funcionan a través de ingeniería social. Es decir, lo que hacen es que van a engañar a la gente. Luego vamos a ver cómo lo hacen. Pero ¿qué problema podemos tener entonces? Porque si no es, ¿por qué nos preocupa? Pues nos preocupa, primero por eso, porque cada caso es una tragedia, pero luego también porque tiene un efecto reputacional muy grave. Y efecto reputacional no solamente sobre las entidades, sino también, y esto es más importante, sobre los sistemas de pago. Si la gente pierde esa confianza de la que hemos hablado antes en los sistemas de pago, al final van a resultar más caros, se van a usar menos, puede crear verdaderos problemas que hay que evitar. ¿Y cómo se pueden resolver? Pues aquí hay un problema, y es que una vez que ya se ha hecho el fraude, ya se ha cometido, ya se ha perdido el dinero, podemos conseguir a lo mejor que la entidad, por un sistema de responsabilidad cuasi objetiva o responsabilidad objetiva, le pague a su cliente. Pero esto, o sea, no es que no me guste, o sea, vale, me parece bien, o sea, yo estoy muy contento cuando las entidades emitimos un informe contrario y le devuelven la cantidad. Ocurre cada vez menos porque cada vez lo pueden autenticar mejor, o sea, demostrar mejor la autenticación, ya saben hacerlo. Pero el problema es que el dinero ya ha llegado a las organizaciones criminales y eso las financia. Y entonces eso supone que va a haber cada vez más. Entonces,
conviene resolverlo antes, porque además nosotros, por ejemplo, tenemos una competencia muy limitada en la resolución. Hay otros ADRs a nivel europeo que tienen un poco más, porque empiezan a reconocer, por ejemplo, una responsabilidad pues, objetiva, a veces en las entidades, o incluso una responsabilidad objetiva, incluso, aunque no hayan podido hacer nada, dicen, no, es que este fraude tu cliente no lo podía haber reconocido, lo vas a asumir por haber puesto ese sistema del que te beneficias a servicio del cliente. Pero nosotros no, nosotros, el servicio de reclamaciones, eso sí, les exigimos muchísimo a las entidades, les pedimos la documentación, la analizamos hasta el final, comprobamos que cuando sea oportuno, cuando sea necesario, hayan utilizado la autenticación reforzada. Por cierto, no me habéis dicho nada y no os he dicho las excepciones a la autenticación reforzada. Os lo voy a contar brevemente y luego sigo. O sea, las excepciones que recoge el reglamento delegado de la Comisión, os voy a decir las más típicas, las que conocemos más. Cantidades de escasa cuantía, o sea, importes de escasa cuantía. Eso lo vemos todos. Cuando vamos a pagar, por ejemplo, con una tarjeta y es un importe inferior a 50 euros, no nos va a pedir el PIN. Lo mismo en operaciones a distancia. Va a pedir un solo factor de autenticación y lo único que luego, si hacemos más de 4 en la quinta, te pide el PIN, o si superemos una determinada cantidad, 150 euros, ahí ya sí te va a pedir el PIN en la operación que lo supere. Es decir, si hacemos, por ejemplo, 4 operaciones de 40 euros, en la cuarta, no va a esperar la quinta, la cuarta ya nos va a pedir el PIN. Lo que son beneficiarios de confianza, lo que se conoce vulgarmente como listas blancas. No quiero hacer publicidad, pero es que lo vamos a ver rápidamente. Amazon, si queremos hacer un pedido a Amazon y lo queremos pagar con una tarjeta, enrolamos la tarjeta en Amazon, nos va a pedir autenticación reforzada la primera vez que la metamos, pero a partir de ahí ya no. Ya podemos hacer todas las para que queramos, porque eso se considera un beneficiario de confianza y entonces solo me pide la contraseña que que Amazon nos haya exigido. Y pasa con muchas otras entidades. Y ya termino con las excepciones donde el riesgo es bajo. Por ejemplo, en transferencias, operaciones de pago internas, cuando el titular sea el mismo, la misma entidad, lo que llamamos traspasos, ahí no nos van a pedir autenticación porque el dinero se queda en la propia entidad y es del propio titular, o sea que no va a pedir nada. Bueno, y sigo con el tema, con lo que iba, y perdonadme que se me había olvidado. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Pues para mí lo mejor es la prevención y la educación financiera. Por eso os digo que conviene intentar, en lo que sepamos, ayudar a la gente que tiene más dificultades o que puede ser más fácilmente engañable, que pueda caer con más facilidad en este tipo de fraudes. Vemos que estos son datos antiguos, un poco antiguos, pero bueno, que en realidad las reclamaciones de operaciones fraudulentas han sido 1/3 en el 2022, pero que el fraude es muy bajo con respecto a las operaciones realizadas y que además se está reduciendo. Se ha reducido en 2021, estos son datos de la Unión Europea, se redujo en un 12%. Pero, y esto también son datos un poco antiguos, aquí vemos desde enero del 2021 hasta junio del 2022 el incremento espectacular que hubo de los fraudes. Esto es lo que nos asustó, esto es lo que nos hizo empezar a poner una atención mucho más, un ojo más atento en el tema de las operaciones fraudulentas. Y ahora ya empiezo con qué podemos hacer, los indicios. Esto que pongo aquí del usuario es el eslabón más débil. No quiero decir que claro, como el titular, como el cliente es un poco tonto, pues nada, le engañan. No es eso. Lo que quiero decir es que es donde van a entrar con más facilidad las estafas. Las entidades bancarias reciben cientos de miles de ataques cada día, invierten dinerales en la prevención de ataques. Entonces, es muy difícil que entre un ataque en las redes o en las entidades. Y además, si entra, normalmente las reclamaciones no nos llegan. Porque tienen que comunicar al Banco de España si tienen alguna debilidad o algún ataque que haya tenido algún tipo de éxito. Y luego encima porque nunca van a dejar de darle el dinero a su cliente, evidentemente. Si ha sido un problema de ellos, se lo van a dar. Entonces, ¿qué es lo que nos llegan? Nos llegan siempre con el 99% de los casos, el 99% de los casos que podamos decir con seguridad.
casos en los que el cliente de alguna manera ha sido engañado y ha facilitado sus datos. ¿Qué indicios podemos tener de que hay algo así, que nos pueden estar atacando? Un mensaje inesperado. Algo que, un SMS de mi banco, cuando normalmente me comunica las cosas por SMS. Un mensaje de correo electrónico que no espero. No pinchemos. Y siempre sensación de urgencia. Siempre, cuidado rápido, que esto es peligrosísimo. Como no hagas algo rápido. Vamos a hablar de los tipos de fraude más comunes, para que los sepamos reconocer. El phishing es un envío masivo de correos electrónicos. Una ocasión, hace ya algunos años, 2 o 3 años, un compañero del banco me dijo, mira, es que hay un amigo mío que ha tenido un problema con el banco. Es que le enviaron un correo electrónico, pero debían estar compinchados con su banco, porque claro, sabían que tenía cuenta en el Banco Santander. Digo, no tenían ni idea de que tenía cuenta en el Banco Santander. Lo que pasa es que se lo envían a 200.000, 300.000 personas y alguna habrá, por supuesto, que tenga cuenta en el Banco Santander y alguna habrá que pinche. Pero fíjate, un compañero que no es tonto, ¿eh? Y no se le había ocurrido que eso era así. O sea, es para que se vea lo fácil que podemos caer en una cosa tan burda como esto. Y siempre ese mensaje de urgencia, su tarjeta ha sido desactivada, ¿qué voy a hacer sin tarjeta? ¡Pum! Pinchamos. El mensaje de correos, este es muy típico. Si no estamos esperando un paquete de correos, no pasa nada. ¿Qué me están contando? Si lo estamos esperando, pero bueno, tampoco nos fijamos y digo, qué mensaje más raro. Uf, yo no voy a pensar en esto, voy a hablar con correos directamente a ver si realmente... Pero claro, ¿y si nos ha encargado la mujer que compremos, nuestra mujer que compremos para un regalo para la suegra para Navidades? Se nos ha olvidado. Quedan una semana para Navidades. Lo encargamos por Amazon. Uy, nos llega 2 días antes y de repente nos llega esto. Pinchamos y vamos, y le damos todos los datos, hasta, vamos, lo que nos pida. O sea, que no pensemos que no caemos en esto, porque según cómo nos pille, según el momento que tengamos, puede ocurrir que sí que caigamos en cosas tan burdas como esto, que se ve evidentemente que no es un mensaje de correos. Está bastante mal hecho, pero bueno. El smishing, lo mismo, pero con SMS. Este es muy peligroso y vamos a ver por qué. Aquí vemos también los ejemplos, son ejemplos reales de mensajes. Usuario deshabilitado por razones de seguridad. A ver qué voy a hacer si no puedo usar mi usuario. Y esto es un caso real. Esto está reproducido del teléfono, del móvil de un compañero. Es un caso de smishing más web spoofing. La web spoofing es la reproducción de la web. Este es un mensaje real que recibió nuestro compañero. Es una reproducción de la pantalla del móvil. Ahí se ve el mensaje arriesgado, o sea, que nos da miedo. Se ha dado de baja su dispositivo seguro. Dios mío, ¿qué es esto? Afortunadamente, hay muchos teléfonos que te hacen esto, te ponen lo del posible spam. Cuando veamos ese mensaje de posible spam, vamos a desconfiar. Pero como pinchemos, nos va a llevar a esa carátula, que es exactamente la del banco X. Los que tengan cuenta en ese banco ya saben cuál es. Y nos va a parecer que sí, que efectivamente es nuestro banco. Vamos a empezar a meter datos ahí y nos van a hacer la puñeta. Pero si encima esto se combina con el SMS spoofing, entonces ya sí que estamos fastidiados. Eso es también una reproducción exacta del móvil del compañero. Las operaciones con el tic verde son operaciones reales que él había hecho, son operaciones reales que había hecho con su banco. La que tiene la luz de alarma, por desgracia en el teléfono no aparece la luz de alarma, es la del estafador. Y vemos que se nos pone, el estafador consigue que nuestro móvil lo ponga con SMS del banco, reales, de nuestro banco. Con lo cual, ¿cómo vamos a pensar que no es? Entonces, claro, encima con ese mensaje hemos encontrado un intento de acceso sospechoso, pues vamos a pinchar y vamos a meter ahí, pensando que es nuestro banco, un montón de, vamos, lo suficiente para que el ladrón nos haga una buena faena. Y el phishing, esto para mí es uno de los tipos de fraude más despreciables que hay, sobre todo porque caen personas muy vulnerables. Es simplemente una llamada telefónica. ¿De quién puede caer ante una llamada telefónica? Pues es que son verdaderos artistas los tíos. O sea,
Nos engañan de una manera increíble. Entonces, muchas veces llaman y dicen, no, es que tiene usted pendiente una devolución de Hacienda. No os va a llamar Hacienda nunca para devolveros dinero, seguro. Entonces, como pillen a alguien que tiene necesidad de dinero, va a empezar a dar los datos de su cuenta para que le hagan el ingreso de Hacienda, pero inmediatamente. Muchas veces se hacen pasar por técnicos informáticos, por los empleados de banco. Y encima, con los empleados de banco lo que hacen es que reproducen, igual que hacen el SMS spoofing, reproducen el número de teléfono auténtico del banco. O sea, a nosotros nos llaman y como comprobemos, voy a comprobar, voy a meter en internet a ver si es el número del banco. Pues sí, es del Banco Santander. Muy bien, estoy con el banco. Pues no, no estás con el banco. Lo han conseguido reproducir y te van a engañar. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. ¿Qué podemos hacer? Hay unas reglas bastante básicas. El banco, esto lo están diciendo ya muchos todos los bancos, están para evitar que sus clientes caigan, que nunca te van a pedir claves o por correo electrónico o SMS. Antes había bancos que lo hacían, no sé si habrá alguno que lo siga haciendo. Pero da igual, es que si nos lo piden, no lo hagamos. Sí, siempre va a haber algún otro sistema para hacer la operación. O sea que nunca demos datos. Desconfiar, por supuesto, de SMS o email que tengan enlaces. En general, no deberíamos pinchar en enlaces. Acceder a la banca introduciendo la dirección en vez de hacer un buscador o de los que nos ponen por defecto. No abrir los adjuntos de un email, a no ser que estemos muy, muy seguros. Y otra cosa, cuidado, los correos electrónicos no son privados. Los correos electrónicos es como poner la información en un tablón de anuncios en la calle. Eso es de primero de hackeo, entrar en un correo electrónico. No nos fiemos, que es en lo que caen aquellos que os he dicho antes de los fraudes de importe grande de empresas. Todavía hay muchos empresarios que piensan que lo que les llega a su correo electrónico solo lo pueden ver ellos. Y hacen la transferencia a la cuenta que le ha puesto el proveedor y resulta que el proveedor no le ha puesto esa cuenta, ha sido otro. Y hacen la transferencia ellos mismos. No podemos hacer nada luego cuando reclaman. Ellos mismos han hecho la transferencia, pero claro, una cuenta que le han metido en su correo electrónico y que no era auténtica. Mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus. Eso es también bastante básico, es importante. Modificar periódicamente la contraseña, usar contraseñas distintas e independientes para cuentas importantes. Esto es para nota. Esto es para nota porque es bastante difícil. O sea, que tengamos a lo mejor 3 bancos, una contraseña para cada uno, que los estemos cambiando y tal. Yo entiendo que eso es difícil. Hay que intentar, pero es difícil. Ahora, eso sí, por favor, la contraseña, aunque sea la misma que se utilice para los bancos, que no sea la misma que metemos para hacer el pedido a la frutería de la esquina. Porque posiblemente la página web de la frutería de la esquina no tenga el sistema de seguridad que tengan los bancos. Y entonces no van a ir a esa, lo van a coger y lo primero que hace el hacker, probar a ver si esa contraseña la tenemos también en los bancos. Entonces, cuidado. ¿Dónde metemos? Ahí sí que conviene, y eso sí que es importante, eso ya no es para nota, es básico, que se puede tener la misma contraseña para todos los bancos o para las operaciones bancarias, pero que no sea la misma que estamos metiendo en otras web que igual no son tan seguras. Leer detenidamente los SMS, con tranquilidad. De ahí el tema de la urgencia que hemos dicho antes. El estafador no quiere que leamos los SMS, porque los SMS nos ponen información y además presionamos mucho a las entidades para que esa información sea lo más explicativa posible, que no haya posibilidad de engaños. Hay que leerla porque posiblemente si lo leemos empecemos a desconfiar y no caigamos. Importante, las claves de un solo uso o las autorizaciones push, las autorizaciones que metemos en la aplicación del banco. Siempre, siempre, siempre es para hacer un cargo en nuestra cuenta. Siempre, siempre, siempre es para que hagamos un pago. Nunca es para pagarnos. Hay muchas reclamaciones en las que alguien vende algo y le llaman y le dice, sí, te voy a hacer un pago. Tienes que autorizar, te va a llegar una solicitud de autorización para recibir el pago. No, lo que te están haciendo es cargarte en tu cuenta. Eso pasa muchísimo. Configurar la huella de reconocimiento facial. Eso ya lo hemos dicho, que la biometría es muy segura. Muy segura no solamente en el teléfono, ¿eh? Yo lo recomiendo en todas partes. O sea, es muy difícil, muy difícil. Nos vendrá gente que nos diga, uy, no cogen una foto y te ponen la foto ahí y pasa. O te cogen la huella del vaso y luego...
No, eso no, eso es en las películas, pero de momento no hemos detectado que haya ese tipo de problemas. No me fiaría tanto del reconocimiento por voz, que ese hasta ahora se consideraba como lo más seguro, y con la inteligencia artificial yo no sé cómo, si eso sigue con la misma nivel de seguridad. Pero el reconocimiento facial sí, porque no una foto, que no se engañen, no sirve, porque el reconocimiento facial mide volúmenes, mide profundidad, por eso a veces no nos reconoce, que nos falla muchas veces, porque si nos da una luz diferente, pues ya cambian y como no le entren los parámetros que tiene, cambia el algoritmo y ya no nos autoriza. O sea, que es muy seguro, ¿no? Inhabilitar el contenido sensible, notificaciones push y SMS con el móvil bloqueado. Esto siempre lo tengo que explicar porque así a simple vista no se sabe muy bien qué es. Cuando tenemos el móvil bloqueado, a no ser que lo tengamos inhabilitado, nos aparecen avisos. Le ha llegado un SMS, le ha llegado no sé qué. Alguno a lo mejor no lo tenéis porque se puede inhabilitar, pero si tenéis habilitado, os puede aparecer. Pero también os puede aparecer a lo mejor el mensaje completo. Eso conviene deshabilitarlo. Porque si os roban el móvil, el ladrón no necesita desbloquearlo. Le basta con, si tiene nuestros datos, que los habrá conseguido por internet o por donde sea, y entra a nuestra banca y envía un dato, una OTP o lo que sea a nuestro móvil, le va a aparecer el mensaje completo y no va a tener más que copiar lo que le aparece. Entonces conviene deshabilitar la parte que reproduce el mensaje. O sea, no pasa nada porque si nos interesa saber si nos llega algo por algún correo electrónico o lo que sea, pero sí el mensaje completo sí conviene por seguridad tenerlo deshabilitado. Y si he sido víctima, que ya os he dicho que eso es ya cuando ya la hemos fastidiado porque ya hemos pagado a los estafadores. Pero bueno, algunas medidas para minimizar el perjuicio: comprobar los cargos en la cuenta, solicitar el bloqueo de la tarjeta o de varias tarjetas. Cuidado, que si tenemos varias, insistir, bloquéeme usted todas las tarjetas, que tengo varias, y modificar la clave de acceso a la banca electrónica, porque también puede que lo hayan conseguido. Presentar la denuncia, siempre. La normativa no dice que haya que presentar denuncia, conviene presentar denuncia. Es importante, porque estas cosas conviene, cuanto más información se tenga, y además facilita mucho las cosas. Complementar el formulario de cargos no reconocidos. Sin el formulario de cargos no reconocidos en una operación de tarjeta, es que la entidad no va a poder reclamarla, porque eso es exigencia absoluta de las redes de tarjetas. Sin el formulario no se puede hacer la reclamación. Y plantear la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente y en última instancia ante el Banco de España. Eso es. Y una cosa que yo siempre recomiendo para resumir esto, el tema y que recomiendo que se le diga a todo el mundo. Básicamente, si lo que hay que hacer es no dar datos por SMS, por correo electrónico, a alguien que nos llame por teléfono, no dar los datos que no daríamos a alguien que nos encontremos por la calle. Si me viene un señor por la calle y me dice, oiga, deme usted los datos de su tarjeta, ¿qué está contando? Pues lo mismo por SMS, por correo electrónico o por teléfono. No demos los datos porque no sabemos quién está al otro lado. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Gracias. Mi pregunta es, ¿dónde se puede revisar la normativa sobre responsabilidad de los bancos? Vamos a ver, la responsabilidad tanto del usuario como del proveedor de servicios de pago, lo que me estás preguntando, está en el Real Decreto Ley de Servicios de Pago. Está perfectamente definido. Es verdad que tiene alguna problemática que ya hemos puesto, ya se la hemos comunicado a la Comisión Europea para la nueva directiva que está ahora a punto de sacar adelante. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en el artículo 44, dice que en caso de que el usuario no reconozca una operación de pago, la entidad deberá aportar los registros. Cuidado, en caso de que el usuario no reconozca una operación. Mientras que el artículo 45 dice, en el caso de que se produzca una operación no autorizada, cuidado, ahí no sé si veis el matiz. ¿Qué es una operación no autorizada? Ahí tenemos un problema gravísimo. No es lo mismo una operación no autorizada para la entidad, para el cliente. Al cliente, vamos a ver, si tú me dices, oye, dame tu tarjeta de crédito, que no voy a hacer nada con ella, te la dicto. Oye, dime el PIN. Venga, el PIN.
y vas con la tarjeta, te vas al cajero, sacas dinero, ¿eso es una operación autorizada o no autorizada? Ahí está el problema. Ese es el problema llevado a las operaciones a distancia que tenemos con eso. Les hemos pedido a la Comisión Europea mucha más definición en este tema. En la red Finnet, a la que voy yo, también lo hemos expresado, que eso hay que definirlo, que no pasa nada por desarrollarlo un poco más, por precisar, porque hay mucho problema en ese tema. Porque claro, es que incluso lo que hemos dicho antes, el tema de los empresarios que hacen una transferencia a un usuario, a una cuenta que no es la del proveedor, ellos piensan que esa operación es autorizada. Pero si la has ordenado tú, ¿cómo vas a decir que esa operación es autorizada? Si tú has metido los datos, lo has hecho por banca electrónica. Pero claro, lo estabas haciendo a un IBAN, a un identificador único, que no era el correcto porque te habían engañado, porque se ha metido alguien en tu correo electrónico y te lo ha cambiado en el correo. Entonces, hace falta una mayor definición de esa digamos, hay muchos puntos, pero claro, eso se ve con eso, con el trabajo diario, con el análisis de... Sí. Mi pregunta es, ¿el phishing es no consentido, no autorizado? El phishing es muy parecido a lo que estábamos diciendo de la tarjeta. Si tú me engañas y me dices, oye, dame este elemento de seguridad. Vale, ahora dime la contraseña que te ha llegado a tu móvil. Dímela, me has engañado. Y tú ahora con esas operaciones haces la operación. Claro. Claro. Toma el canal, coge, pica, claro, y al cabo, en 3 horas, no solo le han bajado la cuenta corriente, sino que le han hecho cargos por la... Cuidado, y hay métodos más peligrosos que ese, que ahora lo están haciendo mucho, que es muy fácil coger. Te engañan, cogen su móvil, meten una aplicación de pago, Apple Pay, Google Pay, la que sea. Te cogen los datos de tu tarjeta y la meten en esa aplicación con su biometría. Entonces, el que te ha engañado va con su móvil y puede hacer todas las operaciones que quiera, tanto presenciales como a distancia. O sea, fíjate el peligro de dar esos datos que permiten el enrolamiento de una tarjeta en una aplicación de pago que no has hecho tú. Claro. Visto la procedencia que están condenando bancarias porque no acreditan Claro. digamos, el umbral de diligencia para ver... A eso voy. A eso me... Claro. Sí. Sí. Negligencia del cliente. Correcto. A eso me refería cuando he hablado antes de responsabilidad objetiva y posobjetiva. Ya os adelanto, no sé cómo saldrá la tercera directiva, pero sí que la Comisión Europea ha puesto mucho peso en eso. Puede que haya en la nueva directiva algo más en ese punto. Pero digamos, de lo que sí puedo decir con seguridad es que la aproximación de los ADRs a nivel europeo no es la misma. Por eso hablamos mucho en las reuniones en Bruselas sobre el tema este de cuándo, hasta dónde podemos llegar. Ya te digo que nosotros en España somos muy tímidos en eso, es decir, nos quedamos en el tema de si la entidad me aporta autenticación reforzada, por mucho que me cuente el cliente, pero ya te digo que hay otros ADRs a nivel europeo que los estamos mirando y estamos estudiando si habría posibilidad de hacer lo mismo, que se fijan en, digamos, el nivel de dificultad, o sea, la dificultad que haya podido tener el cliente para reconocer el fraude. Es decir, si es un fraude muy sofisticado, por poner un ejemplo, el SIM swap. El SIM swap, cuando van a una compañía telefónica en España no tenemos casi de eso, afortunadamente, pero hay otros países que es terrible. Van a una compañía telefónica, le piden se hacen pasar por ti, te piden una tarjeta con tu número, con tu móvil, la meten en su aparato y ya tienen todo lo que va a llegar a tu móvil. Y a partir de ahí te empiezan a hacer operaciones. Eso en algunos ADRs, bueno, concretamente lo puedo decir, el italiano, el ADR italiano, lo considera una operación que el banco tiene que responder plenamente. Porque es imposible que Y fíjate que el banco no puede hacer nada, porque ha sido la compañía de telecomunicaciones la que ha tenido ahí el fallo de seguridad. Pero ellos lo consideran como algo que tiene que... Y hay otros ADRs a nivel europeo que también lo están estudiando. La mayoría o hacen lo que nosotros o son ADRs de mediación, con lo cual es simplemente aproximación de las posiciones de las partes, con lo cual no ha lugar. Pero vamos, en principio hay camino por recorrer en ese campo.
Va por ahí en el sentido de ¿qué tal si ocurre una persona tiene varias cuentas a la que se lleva el pago de una cantidad importante, un pago de impuestos, un pago de todo el bono, esa cuenta se cancela, llega al cargo de esa cuenta y se devuelve? Porque tiene abierto saldo una suficiente cuenta. ¿Es una práctica bancaria? Es que con la normativa en la mano la entidad no puede hacer otra cosa. De hecho, si hiciese el cargo, es que hemos tenido lo que yo llamo el negativo de la reclamación. Siempre cuando hay una, se ve la otra. Es decir, hay entidades que han hecho eso, lo han cargado en otra cuenta que tenía el cliente y el cliente ha reclamado por haber hecho eso. Hemos tenido que hacer informe contrario, porque la normativa es muy clara. La normativa dice, la operación de pago hay que hacerla conforme al identificador único que reciben, es decir, el IBAN. Si el IBAN es de una cuenta cancelada, la entidad no tiene más remedio que devolver. Es decir, es verdad que también debe comunicar inmediatamente, que eso muchas veces hacemos informe contrario porque nunca comunican. Claro, porque nunca, no sé por qué las entidades no lo comunican. Y eso que está en la normativa clarísimo, pero bueno. El rechazo de la operación de pago. Es decir, si llega una operación de pago a una cuenta que está cancelada, que no tiene saldo, aunque sea, y la rechazan, deben comunicarse a su cliente, siempre y cuando tengas los datos, claro, porque si es un cliente que ha cancelado y se ha ido, pues eso ya no. Claro, claro, pero el problema es que no coincidiría el identificador único, entonces la entidad se arriesga a la reclamación contraria, a que hagan el cambio, como nos dicen a veces, claro, debe rechazarlo y comunicarlo. Sí. Claro, efectivamente. Sí, pero es verdad que la norma es clarísima ahí. ¿Más preguntas aquí? Por todo el tema político del fraude, porque es algo que cada día cambia y, Sí, es cierto. y por mucho que un abogado piense que ya sabe, incluso el que sabe tiene un mal día y el que pilla saliendo con prisa, le hacemos todo sin querer, ¿sabes? Sí. Sí, para no es como saber una cultura financiera, que el que no sabe lo que es el TAE está más fácil que le tomen el Sí, no. Sepas, esto es más técnico, es verdad que es más complicado. van cambiando cada día. Sí, por eso yo al final siempre resumo y digo, no des datos, porque es que al final muchas veces Eso es que, digamos que hay tantas posibilidades que es imposible hacerlo todo, sí que hay muchas opciones, muchas vías por las que ir mejorando. Entiendo que, por ejemplo, una es ser mucho más duro el castigo, la pena de los delitos relacionados con esto, ya que esto es una cosa que viene a toda la Europa, por eso. Sí. Trabajando, gastando dinero, y por eso sí. eres insolvente, porque vas a pasar en la cárcel mucho más de lo que parecería razonable si comparamos con otro tema que me parece muy detalle concreto, pero que yo ya había escuchado, el tema de los abogados, el WhatsApp que hay de abogados. Oye, es que he pedido a que me pague, que te ha pagado, es que en medio se ha colado, pero lo del email, en medio se ha colado un hacker y a la, se me ocurre una cosa sencilla que no sé si está prevista o se puede mejorar. Oye, yo hago una transferencia como dice, con mi cuenta que me han tomado el pelo, mi empresario o cliente de una compra, y pongo el IBAN, le pongo beneficiario, Banco Santander, y el beneficiario es una empresa que está en Hungría que se llama ACH, oye, pues que eso se prohíba, o sea, que se consiga que eso no funcione, entonces ha evitado ese problema de golpe, por ejemplo, ¿no? Imagino que eso no existe, pero no es tan difícil. Hoy en día con la tecnología. Sí, existe, ya ha existido. Me vuelven a las batallitas del abuelo. Yo llevo mucho tiempo en el banco y ya. Antiguamente era así. Antiguamente era así. Pero antiguamente era así, ¿eh? Antiguamente era así, incluso había una circular del Banco de España que lo obligaba, que había que comprobar el beneficiario con el titular. Es decir, no se podía hacer una operación si no coincidía el beneficiario de la orden con el titular. Eso con la primera directiva de servicios de pago se eliminó y la transposición que fue en la ley de servicios de pago, la del 2009, se eliminó porque metieron el tema del IBAN, lo que hemos dicho antes, que tiene que ser el identificador único que debe corresponder y no hay más información al respecto. En eso tuvimos muchas dudas porque ha habido sentencias del Supremo en ese sentido, que han condenado a entidades por no comprobarlo.
Eso tuve una discusión muy fuerte con mi jefa, porque mi jefa decía, tenemos que cambiar el criterio. Y dije, no, no podemos cambiar el criterio porque esto que ha dicho el Supremo no sigue la normativa europea y yo estoy casi seguro que va a cambiar. Menos mal que no lo hicimos, porque al poco tiempo no salieron una sentencia, sino dos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que dicen que no solamente no es responsable el proveedor de servicios de pago del ordenante de que no coincida el beneficiario de la orden con el titular de la cuenta de destino, sino tampoco el proveedor de servicios de pago del beneficiario. O sea, digamos que es que a nivel europeo, el legislador lo que quiere es que se mantenga ese automatismo de las operaciones. Digamos que ahí está dando más peso el legislador, me estoy saliendo de mi terreno, pero el legislador lo que está poniendo es más peso en todas las operaciones que funcionan bien, que sean más rápidas, que sean más baratas, que proteger a unos cuantos que caen por el... Claro, claro, se puede hacer. Claro, porque... Claro, eso es, eso es. Es así. Se está estudiando, ¿eh? De todas maneras, y sigo saliéndome de mi terreno, se está estudiando, ¿eh? Se está estudiando el tema porque se tiene miedo sobre todo con las transferencias inmediatas, que como con las transferencias inmediatas se puede disponer a los 10 segundos del importe en la cuenta del beneficiario, se estaba estudiando algún sistema de comprobación de eso, pero la verdad es que hay mucha resistencia, es complicado. ¿No? Sí, 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 podría ser, pero está complicado. Es un tema muy debatido y está complicado ya. Antiguamente, cuando yo empecé, sí que se exigía, pero se derogó la circular y eso es. Eso es. Eso evidentemente es algo que hay que volver Yo tengo una pregunta en materia de revolving. La sentencia del Supremo del año pasado, de 2023, digamos que a los abogados que nos dedicamos a la materia nos dejó muy descolocados cuando hizo ese, digamos, con todas las cautelas, decía expresamente que no quería hacer un control de precios, pero estableció que se consideraba proporcionado los intereses remuneratorios en crédito revolving que oscilaban entre el 0,25 y el 1,50. Y el Tribunal Supremo, de forma un poco enigmática, decía que en función de estadísticas que hay publicadas en Internet, ni siquiera aludió al Banco de España. Mi pregunta es, ¿el Banco de España tiene publicado o hay alguna manera de verificar que la horquilla está... perdón, estaba diciendo el tema de tarjeta revolving. Me estaba refiriendo a la comisión de apertura, perdón. Ajá. Comisión de apertura, perdón. Que es proporcionada, dice el Tribunal Supremo, entre el 0,25 y el 1,50. ¿El Banco de España tiene esas estadísticas publicadas? No, lo que tiene, vamos a ver, tiene publicadas las estadísticas, o sea, la información que dan las entidades sobre comisiones, eso está publicado. De ahí a sacar la conclusión de que una comisión pueda ser o no desproporcionada, es que es lo que he dicho al principio, es que no podemos entrar a valorar los precios. Si me venden un coche de 2 plazas que vale 300.000 euros, yo puedo decir, bueno, parece carísimo. Oiga, usted eso lo está vendiendo, eso es desproporcionado, ¿no? Pues hay gente que le gusta ese coche y lo usa y lo compra. Pues con esto es igual. Si una entidad de repente quiere poner una comisión de apertura de 3.000 euros para un préstamo de 10.000 y hay alguien que le interesa, pues es que, ¿qué vamos a decir? Es que ahí está el problema. Es que digamos que no tenemos competencias y además es que hay que tener en cuenta que en nuestro país el intervencionismo en la libertad de empresas tiene que estar muy justificado. Y entonces, y en el caso del Banco de España todavía más. Es decir, tenemos que apoyarnos en un interés general para poder hacer, digamos, cualquier control, no ya simplemente de precio, que por supuesto de precio no podemos, pero incluso de la propia operativa. A veces cuando determinamos una operativa de un banco que estamos dudando si nos parece ajustado o no,
pues a veces hay que tener mucho cuidado porque te pueden decir, oye, ¿y tú quién eres para decirle al banco cómo puede vender sus productos o cómo puede organizarse internamente? Entonces, siempre nos movemos, por eso he empezado al principio por explicar lo de las competencias, porque a veces resulta un poco complicado y es que realmente no tenemos facultades. Es que el problema es que el papel lo aguanta todo y puedes poner lo que quieras, pero hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que ponemos porque podemos perder lo que decía, la autoridad de nuestros informes. Por eso tenemos mucho cuidado. Eso sí, donde cargamos las tintas es donde podemos. Ahí donde está claro, pues ahí vamos a fondo. Pero en ese tema de controlar, digamos, cómo las entidades venden sus productos, a qué precios, de qué forma, es delicado. Es verdad que a veces nos metemos mucho, ¿eh? A veces es verdad que les decimos, no, mira, es que esto informale. Siempre desde el punto de vista de la transparencia. No hemos entrado aquí en algunas prácticas que tienen las entidades que nos han dado muchos quebraderos de cabeza y tal, porque no era el caso, pero que digamos que tenemos que tener mucho cuidado y siempre hay que enfocarlo desde el punto de vista de informar. Oye, pues si tú vas a vender esto de esta manera, informa a tu cliente de las consecuencias si lo contrata. Pero lo que no podemos decirle es no lo puedes vender así. O no lo puedes vender a ese precio. Vale, hay compañeros online que hacen varias preguntas. Bueno, una de ellas creo que queda un poco al margen de la unidad de criterio de buenas prácticas. Se refiere a la continua supresión de oficinas bancarias y que obliga muchas veces a la utilización de estas tecnologías que a su vez fomentan el incremento del fraude. Eso, tengo mi opinión personal, pero es complicado. Vamos a ver. Es que hay una evolución normal digamos, de la operativa. Ya he dicho que hay mucha más digitalización. En esto, en mi dirección general, tengo muchos problemas. Vamos, digamos, hay mucha discusión interna. Hay que tener en cuenta que la dirección general en la que está mi división es de conducta financiera y billetes, que están las sucursales y está también la emisión de billetes. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tema serio, porque claro, es que se está intentando fomentar el que haya un uso de los billetes y monedas. Pero sin embargo, la práctica es otra. Mi hija tiene 31 años, no lleva nunca dinero en efectivo. A mí me pone nervioso a veces con la... Pero claro, es que es normal. Vive en Bélgica y yo he ido a verla y he hecho fotos para que lo viesen mis compañeros. Ahí hay cantidad de tiendas que tienen un cartel que pone no cash. Entonces, podemos decir, bueno, vamos a hacer esto, pero el uso es el que es. Y lo mismo pasa con las sucursales bancarias. Vamos a ver si hay muchas entidades que prestan sus servicios online y tienen cada vez más clientes y resultan más baratas. Una sucursal es carísima. Entonces, si les exigimos, que me parece bien, exigir pues, algunos sistemas para mayor inclusión, algunos sistemas para... Hombre, es que ten en cuenta que las entidades son empresas y quien sepa cómo funciona una entidad bancaria sabe que lo que tiene el control de comercial dicen, uy, esta sucursal lleva 3 meses perdiendo. La cargo. Ya la voy a tener abierta. Y es que no hay ninguna normativa que lo impida. Entonces, digamos que el enfrentarse a eso tendría que ser igual desde otro punto de vista. O sea, porque digamos que todos los protocolos de inclusión, todo lo que se está haciendo, que efectivamente, como bien dice, como he comentado, la mayor digitalización, el incremento del comercio electrónico, el incremento de las operaciones de pago a distancia, favorecen el que pueda haber más fraude en ese sentido. Pero no sé si el fomentar el uso de medios más analógicos, digamos, es la solución, porque es que iría un poco en contra de lo que pide la sociedad. No sé. Bueno, ninguna pregunta más aquí los presentes. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por la exposición tan ordenada. Yo te animo a seguir poniendo esos ejemplos. Porque decías al principio que, bueno, que... No. Sigue poniendo esos ejemplos porque
hacen muy gráfica la explicación y el seguir el hilo de la ponencia. Pues muchas gracias y bueno, habrá seguramente otras ocasiones. Gracias a Adolfo, a la sucursal del Banco de España en Málaga. Gracias.